En esta oportunidad, mis amados hermanos, queremos continuar con el tema de la gracia de Dios. La gracia de Dios hacia el creyente es multiforme. Ese es el tema que quiero considerar con ustedes. La gracia de Dios hacia el creyente o hacia nosotros los creyentes es multiforme. Eso nos dice el apóstol Pedro en el primer libro de Pedro, la primera epístola, de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Le quiero invitar a leerlo conmigo, versículo 10 y 11. Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 10 y 11, que nos dice la siguiente manera: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, Pedro nos dice en este pasaje que, hablando de la gracia de Dios, la gracia de Dios es multiforme. Eso es lo que nos llama la atención y que queremos explicar acerca de la gracia de Dios. Bueno, un hermano mío en la carne me mandó un mensaje de texto acerca de un escritor que habló acerca de la gracia de Dios, y yo quiero mencionárselo a manera de introducción. El autor John Blanchard, reflexionando sobre la gracia de Dios, ha dicho lo siguiente: para la necesidad diaria hay gracia diaria. Para la necesidad repentina hay gracia repentina. Y para la necesidad abrumadora hay gracia abrumadora. Yo creo que esa definición es acertada con respecto al tema que estamos considerando en esta oportunidad. Y Dios manifiesta su gracia en diferentes formas y en diferentes necesidades a cada uno de nosotros. Por eso Pedro nos comienza diciendo que debemos ser buenos administradores de la gracia que hemos recibido de Dios, ministrando ese don de gracia a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme. Quiere decir que Dios tiene diferentes formas de mostrar a cada uno de nosotros su gracia, de manifestarnos su gracia. La gracia de Dios al creyente es multiforme en el sentido de que la gracia de Dios, en la gracia de Dios, ustedes y yo recibimos diferentes dones para servir. Por eso dice el versículo 4, cada uno según el don que ha recibido. ¿Y cómo recibimos ustedes y yo, los creyentes, el don que tenemos, los dones que tenemos? Los recibimos en la multiforme gracia de Dios. Entonces Dios ha dado dones diferentes a cada creyente. ¿Por qué? Porque su gracia es multiforme, lo manifiesta de manera particular a cada uno de nosotros, incluyendo a nivel general para cada ser humano. Según los datos estadísticos, hay aproximadamente 7.500 millones de personas en el mundo, casi llegando a los 8.000 millones. Y saben una cosa,
A cada uno Dios manifiesta su gracia en una forma diferente. Es decir, tomando ese número, 7.500 millones de personas en el mundo, Dios tiene 7.500 millones de formas de manifestar su gracia. Aún más todavía, porque la gracia de Dios es infinita. En otras palabras, mis amados hermanos y amigos, la gracia de Dios está disponible para ustedes y para mí. Para ti, para cada ser humano en la tierra, para cada persona. Dios manifiesta su gracia a cada persona, a cada individuo. ¿Está usted a la expectativa de la gracia de Dios? ¿Ha percibido usted la gracia de Dios en su vida? ¿En la circunstancia particular en que está viviendo? Bueno, la palabra de Dios nos dice, lo primero que hace Dios con relación a nosotros, los creyentes, Él nos manifiesta su gracia de diferentes formas, dándonos dones a cada uno para que podamos servir al Señor. Por eso debemos ser responsables en administrar esos dones. Parte de la administración de nuestros dones es reconocer cuál es el don que yo he recibido de Dios cuando Él vino a mi corazón y ponerlo al servicio del reino de Dios. Ponerlo al servicio de Dios para que su reino se engrandezca, para que los hermanos sean nutridos, edificados en la fe. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. El don no es para guardarlo personalmente, un talento, una capacidad sobrenatural, una capacidad espiritual, ese es un don. No es para provecho personal, es para beneficio del pueblo de Dios, de los hijos de Dios y para beneficio del reino de Dios. Ustedes y yo debemos ser buenos administradores de esos dones, esas capacidades, porque Dios nos las ha manifestado, los ha manifestado de una forma variada a cada uno de nosotros. En otras palabras, tenemos diferentes dones. ¿Y con qué propósito Dios nos da esos dones? De una manera multiforme. Bueno, Dios nos da esos dones y al mismo tiempo Dios nos coloca a cada uno de nosotros, los creyentes, en diferentes ministerios según su gracia. Diferentes ministerios. Por eso dice el versículo 11, si alguno habla, es un ministerio. El don de poder hablar, de predicar, de enseñar. Hable conforme a las palabras de Dios. Está hablando de hablar conforme a las palabras de Dios, basado en el contenido que hemos recibido de Dios en su palabra. Si alguno ministra o sirve, está hablando del ministerio espiritual, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, eso nos da a entender que no debemos todos hacer la misma cosa necesariamente. Podemos hacer la misma cosa, pero de diferentes maneras. Dios nos ha llamado a todos a servirle y ha dado a cada uno de nosotros dones. Pero eso implica que debemos ser buenos administradores.
y servir en el área donde Dios nos ha capacitado a cada uno. En el área que ha puesto en nuestro corazón servir de corazón al Señor. Servir para bendición de los creyentes. Servir para salvación de los que no conocen a Cristo. Servir para que en todo Dios sea glorificado, nos dice el versículo 11 de Primera de Pedro 4. Mis amados hermanos, esa es la razón por la cual Dios nos manifiesta su gracia de diferentes formas. A uno le da la gracia de una manera para hacer una cosa y a otro le da la gracia para hacer otra cosa de otra manera. O puede ser la misma cosa. Dios puede dar la gracia para servir en esa área de una manera y en ese mismo servicio Dios da otra gracia para servir de otra forma. Eso es lo que quiere decir la multiforme gracia de Dios. Lo podemos ver en 1 Corintios 4, 12, 4 al 7. Vean conmigo 1 Corintios 12, 4 al 7. Para explicarle un poco. 1 Corintios 12, 4 al 7. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. En otras palabras, Dios nos ha dado diversidad de dones y diversidad de ministerios. Así que, mis amados hermanos, colegas, estimados en la fe, no estemos peleando por ministerios, ni celando a otros por ministerios. Dios nos da diversidad de ministerios. Dios tiene diferentes ministerios y cada uno podemos servir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en diferentes ministerios. Para bendición, para edificación del pueblo del Señor. Y dice, hay diversidad de operaciones. Es decir, diferentes maneras de operar en un ministerio. Por ejemplo, un ministerio evangelístico. A uno le permite operar de una manera y a otro de otra manera y a otro de otra manera. Pero es el mismo ministerio evangelístico. Pero cada uno opera, sirve, trabaja conforme al don que ha recibido, a la capacidad espiritual que ha recibido y conforme a la medida de fe también que ha recibido en ese ministerio. Dios en su gracia eligió a un hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre letrado, criado en la ciudad, pero ignorante del camino de la vida eterna en Cristo. Sin embargo, lo transformó en un mensajero suyo, en un predicador de su palabra. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. Mire lo que dice el mismo apóstol Pablo, que era antes Saulo. Pero por la gracia de Dios, versículo 10, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, si ustedes y yo podemos servir en la obra de Dios, no tenemos que vanagloriarnos
porque la cantidad que estoy haciendo y el otro no está haciendo la misma cantidad que yo, o no está haciendo lo mismo que yo, como suele pasar entre nosotros en las mismas iglesias. No, Pablo dice que según la gracia de Dios soy lo que soy por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes ellos? Los que eran apóstoles antes de él. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia quiso usar al apóstol Pablo de una manera más amplia, aun cuando él vino a formar parte de la fila apostólica como en último lugar, como él mismo dice aquí. Por eso dice en el versículo 11, porque o sea yo, o sea ellos, así predico y así habéis creído. Pero es la gracia de Dios. Si la gracia de Dios está con usted y usted está sirviendo en un ministerio amplio, no menosprecie a otros que tienen un ministerio pequeño. Reconozca que es la gracia de Dios. Y si usted tiene un ministerio pequeño, porque la gracia de Dios ha querido que ese ministerio sea un ministerio pequeño. No envidia al que tiene un ministerio amplio, un ministerio grande, porque es la manifestación de la gracia de Dios a cada uno. Lo importante es que ustedes y yo seamos fieles al que nos ha manifestado su gracia, y dentro de las limitaciones o la amplitud que nos ha dado, Él sea glorificado. Glorifiquemos a Él, contentos, sirviéndole, ya sea en un pequeño grupo, o un grupo mediano, o en un grupo grande, o en un grupo magno. Es la gracia de Dios. Por eso Pablo lo expresa de esa manera. Y en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 y 14, veamos 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 14, nos dice de la siguiente manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, dice Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Versículo 14 de 1 Timoteo 1. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Te dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Por eso Dios lo puso en el ministerio. Si ustedes y yo estamos ejerciendo algún ministerio, sirviendo en algún área dentro de la grey o del pueblo de Dios, reconozcamos que es obra de la gracia de Dios. No porque merecemos estar ahí, no por nuestra propia capacidad, sino es obra de la gracia de Dios. Y toda honra y toda gloria, ustedes y yo debemos asegurarnos de que la reciba Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de los Pastores, que nos ha colocado a servir, ya sea como maestro, como pastor, como evangelista, como misionero, como líder de una organización cristiana, como ayudantes a un necesitado, a los necesitados, como en un grupo familiar, o en nuestra propia casa, dirigiendo
un estudio bíblico, una célula de oración. No importa cuál sea el ministerio. O recogiendo, limpiando la iglesia, dando mantenimiento, botando basuras. Hay que servir porque es la gracia de Dios. Dios le ha dado gracia para eso. Hágalo para la gloria de Dios, sin quejarse, sin murmurarse, uno contra otro. Y Dios ayudará a levantar a otros que nos ayuden de alguna manera. Mis amados hermanos, esa fue la manera que Dios operó, que Dios opera cuando Él manifiesta su gracia a una persona. Toma a una persona insignificante y lo pone a fungir para su gloria en su reino. Dios, por su gracia, puede hacer lo mismo con usted y conmigo. Al igual como lo hizo con el apóstol Pablo, con Saulo de Tarso. Si ustedes y yo nos humillamos ante su presencia cuando escuchamos su voz, cuando escuchamos su llamado, cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón mediante su palabra, Dios nos está manifestando su gracia, llamándonos, uno a ser salvos, otros a servirle después de ser salvos. Seamos sensibles a la voz de Dios. En el Antiguo Testamento vimos algunos personajes que fueron recipientes de la gracia de Dios y cómo Dios los usó para cambiar a su generación. Vimos a Noé, a Moisés, vimos a Amós, y hay otros que podíamos seguir mencionando como Gedeón, Samuel, Isaías, Jeremías. Dios los llamó en su gracia, Oseas, para servirle. Y Él está llamándote hoy a rendir tu vida, tu corazón a Él, para que Él manifieste su gracia salvadora y su gracia redentora y su gracia liberadora y su gracia multiforme, dándote dones y talentos para que puedas servir para su honra y su gloria en un área de necesidad, en la viña de Él, en el mundo en que estamos viviendo, en las misiones mundiales, locales, o nacionales, como lo quiera llamar. De alguna manera Dios está llamando niños, jóvenes, adolescentes, adultos, hombres y mujeres a servirle en su gracia. ¿Está usted escuchando la voz de Dios? Hoy Él quiere manifestar su gracia en su vida y hacer grandes cosas a través de usted. Pero para eso tiene que reconocerle a Él y decir, como dijo Saulo: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aprender a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la voz de su santa palabra, y será objeto de su gracia. Para la necesidad diaria, hay gracia diaria. Para la necesidad repentina, hay gracia repentina. Para la necesidad abrumadora, hay gracia abrumadora. Para la necesidad espiritual en la obra, la gracia de Dios es multiforme y Él quiere mostrarle su gracia en una forma especial, particular, personal. Ríndale su vida y su corazón, y así Él lo hará mediante su gran poder, amor y misericordia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias
porque aprendemos en tu palabra que tú nos manifiestas tu gracia de una manera multiforme. Ayúdanos a entender ese principio y que podamos servirte, Señor, con gratitud. Y podamos darte toda honra y toda gloria por lo que nos permite hacer, por la manera en que nos permite contribuir a cada uno en tu servicio, en tu obra, en la extensión de tu reino. Y ayúdanos a ser buenos administradores de tu gracia, de tus dones y capacidades que nos has dado, para que en todo tú seas glorificado. Te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de Dios sea contigo.